Hola, hablemos de temas relacionados con la sexología. Según la OMS, define el sexo como el conjunto de características biológicas que define el espectro humano, como hembra y varón, y está relacionado con la estructura anatómica. Ahora bien, la sexología, según el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas, Sexológicas de Venezuela, la define como el tratado o estudio del sexo y su función, teniendo en cuenta que estudia los procesos de diferenciación y alteraciones de la función sexual, así como los procesos de activación, sus características fisiológicas y alteraciones. Otro tema importante que se debe tocar es la sensualidad. Es la condición de aquel o aquellas que es referente a lo sensual. Está vinculado al sentido y en especial está muy relacionado con el deseo sexual. Esta cualidad favorece la estimulación sexual. Un punto importante que se debe conocer es el proceso de desarrollo del sexo. Empieza con la unión del espermatozoide y el óvulo y finaliza con la muerte. Esta a su vez tiene tres fases. La primera fase es la programación, que es una etapa inicial del proceso de desarrollo del sexo y allí intervienen los factores genéticos y cromosómicos. Como segunda fase está la diferenciación, que es un estado intermedio de desarrollo que depende de los factores hormonales, especialmente de la madre y el feto. Y como tercera y última fase está la expresión, que es un estado final que va desde el nacimiento hasta la muerte y se caracteriza por crear patrones de expresión fenotípica. Entre la segunda y la tercera fase encontramos mecanismos epigénicos donde intervienen factores ambientales, biológicos, psicológicos y sociales. Ahora bien, existen patrones del desarrollo sexual funcional. Estos tienen dos componentes. El primero es el sexo y su proceso de diferenciación. Y el segundo es la función sexual con el proceso de activación, donde está la situación, el estímulo sexual y una respuesta sexual. Para la adquisición de estos patrones, según Bianco, estima dos postulados, el postulado del desarrollo sexual funcional y el postulado de integración de la función sexual. Bianco lo establece entre los años 1978 y 1994. Vamos a hablar un poquito de los postulados. Al hablar del primer postulado, que es del desarrollo de la sexualidad funcional, el ser humano está equipado para un desarrollo sexual funcional y se divide en tres periodos. El periodo indiferenciado, que abarca desde el nacimiento hasta los 11-13 años. El periodo de transición, que abarca de los 11-13 años hasta los 20-22 años. Y el periodo diferenciado, que es después de los 20-22 años y perdura por toda la vida. Estas características, las características más resaltantes de este postulado es que hay diferenciación morfológica entre hombre y mujer, una similitud entre la situación de estímulo sexual y respuesta sexual, y la respuesta al estímulo sexual en esta etapa, en este postulado, se da por diferentes fuentes. El comportamiento del ser humano en este postulado es por eventos erectivos, lubricación vaginal y masturbación. Se presenta estadios placenteros, que son las fases de infancia según Freud. Se presenta curiosidad sexual después de los 2 años, adquisición de la identidad de género a partir de los 3 años y va acompañada del aprendizaje social y de las normas culturales. Aprende el aseo tanto anal como genital, 4 o 5 años. Presenta una diferenciación anatómica de 6 a 7 años y a partir de los 7 años empieza la escolarización. El segundo periodo, llamado periodo de transición, tiene como las características las siguientes. Sufrimiento del condicionamiento sociocultural, conducta con influencia social, ambiental y de normas, activación de mecanismos de discriminación de estímulos y el aprendizaje de patrones sexuales por ensayo y error. El tercer periodo, llamado diferenciado, se completa el aprendizaje discriminativo, se ajusta a las normas sociales, ya hay adquisición del patrón sexual y se adapta a un medio sociocultural y no se ha extinguido la variable fisiológica sexual. Como segundo postulado que encontramos por parte de Bianco es el postulado de integración de la función sexual.
Como el individuo adquiere el patrón de la conducta sexual, considera la variable fisiológica, los procesos de aprendizaje, el tipo de discriminación y las normas socioculturales. Para esto, estos patrones se dividen en dos partes, que es el socialmente aceptado y el socialmente rechazado. Cuando hablamos de socialmente aceptado, es los heterosexuales, los homosexuales y los bisexuales. Y cuando hablamos de lo socialmente rechazado, es la zoofilia, el fetichismo y el paidofilia. Es importante resaltar que Fernando Bianco, ha dado a nivel de nuestro país grandes aportes con respecto a la sexualidad y él forma una primera ley llamada o conocida como Primera Ley de Bianco y dice: a mayor discriminación, menor variabilidad fisiológica del sexo y su función. Y él manifiesta en esta ley el sentir y no pensar, que es dar y recibir y sentir y no pensar. Muchas gracias.